El sábado 8 de octubre del 2011, a las afueras de Córdoba, España, por ahí de las 5 de la tarde, en una finca llamada Las Quemadillas, José Bretón cometió la peor aberración que un padre puede cometer. Aquel día llamó al número de emergencia llorando, diciendo que había perdido de vista a los pequeños en el parque. En un inicio se creyó que se trataba de un secuestro, pero a los pocos días llegaría la triste noticia. En la quinta de los Bretón, entre unos naranjos, entre unos árboles, sobresalían los restos de lo que parecía haber sido una hoguera. Este controlador maniático y obsesivo nació en Córdoba, España, en el año del 73, bajo el techo de una familia de clase media. Tuvo una educación religiosa para luego enlistarse en el ejército. Hasta este punto de la historia no había nada extraño en él. Ya en el 94 fue enviado a Bosnia, lo que ocasionó que dejara el ejército por la pésima experiencia que vivió. Meses más tarde conocería a Ruth Ortiz, la que sería la madre de sus hijos y su esposa, quien en aquel momento estudiaba veterinaria. En el 2002 contrajeron matrimonio y se fueron a Almería y luego a Huelva, que durante esta etapa la familia tendría una vida acomodada y nacería Ruth un 2 de octubre del 2005 y José un 10 de septiembre del 2009, las futuras víctimas. El padre tenía una inteligencia sobresaliente, pero a la par tenía una extraña obsesión con el personaje de Jack Nicholson de la película de terror El Resplandor, lo que provocó en Ruth un cansancio y como consecuencia pedirle el divorcio el 15 de septiembre del 2011, sin imaginar esta mujer el infierno que esto iba a desencadenar. En su diario personal, José escribió: "Tengo muchas manías, soy escrupuloso, me molesta todo, que se sorban los mocos, escuchar comer". También anotó sobre sus celos enfermizos. En su cabeza alucinaba con que su mujer lo engañaba y aparte, en este mismo diario, calculaba el precio de declarar una guerra matrimonial escribiendo. Esto va a sonar raro, pero así lo puso: custodia total, madre. Fines de semana alternos. Libertad de ver, ortodoncia, gafas, clases de apoyo, coche mío, ajuar, gastos 70-30, inventario, bloquear cuenta, Ruth no existe. Por esta razón y para intentar recuperar su matrimonio, este hombre, José, pidió una ayuda psiquiátrica. Sin embargo, la situación con Ruth ya estaba terminada, la situación ya estaba decidida y dentro de su desesperación, José le llegó a escribir a su exmujer: "Los niños y tú son mi familia y no quiero renunciar a ustedes. Démosles una vida ideal, poder pasear, llevarlos al colegio, viajar, llevarlos al médico. Tanta repelencia te produzco". Como te digo, Ruth ya estaba decidida y no se dejaría convencer con estas palabras, y es aquí donde iniciaría la venganza de José. Pero antes, Ruth también acudió a sesiones con psicólogos donde ella comentaba estar viviendo con un lobo con piel de cordero. Por el maltrato continuo que sufría a manos de esta persona, comentó que era un machista, controlador, celoso y un obsesivo. A causa de esto, ella tenía la autoestima por los suelos, tenía trastornos de la alimentación y del sueño. En pocas palabras, estaba metida en una fuerte depresión. Por el otro lado, José no soportaba que su ex tuviera una vida lejos de su persona y quitarle la vida no era opción, no le causaría suficiente daño. Por eso ideó el peor plan, el más aberrante, con el que la destrozaría. Como un ex militar, él tenía experiencia en estrategias, así que su plan fue acabar con los dos menores y que nunca se encontraran los restos. La incertidumbre mataría en vida a Ruth. El plan estaba fríamente calculado, metódicamente y a la vez macabramente. ¿Sí se dice macabramente? Bueno, no importa, si me entendiste.
Le pidió una cita a su psiquiatra, quien lo había tratado años atrás. Fue a la consulta y consiguió que esta especialista le recetara ansiolíticos y antidepresivos. Ya el 29 de septiembre compró los medicamentos. El 5 de octubre recolectó leña y la llevó a la quinta. Necesitaría una cantidad grande para la gran hoguera que tenía pensada. Entre el 5 y el 6 de ese mismo mes compró una gran cantidad de combustible y lo guardó en la cajuela de su auto. El 6 de octubre por la mañana ensayó con sus sobrinos mientras los llevaba al colegio. Los dejó un rato en la plaza. Quería pensar cómo podría ser creíble una desaparición de dos pequeños y cómo podían reaccionar ellos al verse solos. Ya el 7 de octubre fue a buscar a sus hijos a Huelva. Aquel día tenía el padre permiso para tenerlos todo el fin de semana, para después ir a la ciudad de Córdoba. En un primer instante fueron con los abuelos paternos, para después llevarlos a casa de su hermana, de Catalina, donde los niños jugarían con sus primitos. Durante este tiempo, José se retiró a la quinta para preparar la hoguera. Una vez que tenía todo listo, regresó y les propuso a sus dos hermanos, a Catalina y Rafael Bretón, sin concretar nada, solo era un distractor, ir al siguiente día con los niños, con los hijos de cada uno, a un parque llamado la Ciudad de los Niños, pero como te digo, esto era simplemente un distractor. Ya la mañana del sábado 8 de octubre, José y sus hijos estuvieron con Catalina hasta más o menos la 1:30 de la tarde para después dirigirse a casa de los padres de José. Ahí les pidió prestado el auto con la excusa de que tenía que utilizarlo para ir a almorzar con unos amigos. Sin embargo, se llevó a sus hijos a la quinta Las Quemadillas. En el camino les empezó a suministrar a los pequeños los medicamentos que con engaños había obtenido. Para la 1:48, los pequeños ya estaban dormidos. Entonces llamó a su mujer Ruth, pero no la encontró. ¿Qué querría decirle? Pues quién sabe, eso es un misterio. De igual forma, continuó con su plan y ya estando en el lugar, en la quinta, terminó de preparar la hoguera que había colocado entre dos naranjos. Colocó los cuerpecitos dormidos, los tapó con una mesa metálica y sin que le temblara la mano, los rodeó de gasolina y los prendió. Para que te des una idea del tamaño de esta fogata, usó 250 kilos de leña y 80 litros de gasolina. Los 1200 grados de temperatura acabaron con todo. Las Quemadillas, vaya coincidencia, se había convertido en un horno crematorio. José permaneció en el lugar hasta las 5:30 de la tarde para después regresar al auto y manejar al Parque Cruz Conde. Alrededor de eso de las 6:01 de la tarde fue que arribó a este lugar. Ahí fue que le mandó un mensaje a su hermano Rafael diciéndole que estaba con sus hijos para después llamar a Ruth. A eso de las 6:18, cínicamente le volvió a marcar a su hermano, pero esta vez para decirle que había perdido a sus hijos. Su hermano y su cuñado fueron rápidamente a este lugar para ayudarlo a buscar a los chicos y a eso de las 6:41 de la tarde, José finalmente llamó al número de emergencias para denunciar la desaparición de Ruth y José. Les dijo que estando en el parque se distrajo y en cuestión de segundos sus pequeños ya no estaban. Su voz sonaba quebrada pero algo fingida y esto sería clave el día del juicio, pero pues no nos adelantemos, vamos paso a paso. A las 8:43 de la tarde o de la noche, este sujeto fue con sus familiares a la comisaría y al poco tiempo los investigadores, por medio de cámaras de seguridad, vieron la ruta que había tomado el padre aquel sábado 8. En las imágenes se veía perfectamente que sus hijos no estaban en el carro y en otras imágenes se le veía entrando solo al parque. Claramente, todo era una mentira. El padre estaba mintiendo. Ruth, por otra parte, se enteró de lo sucedido gracias a su hermana y su abogado le aconsejó que denunciara esa misma noche la violencia, el sufrimiento que venía pasando desde el divorcio. Ahora, con esto, toda la atención estaba puesta en el padre. Al siguiente día, el domingo 9 de octubre, la madre logró comunicarse con José y este simplemente le dijo: me ha tocado perder a los niños, ¿qué se le va a hacer? A ella,
Con esto le cayó el 20 y supo que no volvería a ver a sus hijos. El padre era un psicópata y recordó la ocasión en la que le dijo que no se iría de este mundo sin quitarle la vida a alguien. Pero ahora vamos a cambiarnos de escena. Durante las primeras investigaciones en la finca, los peritos encontraron los que parecían ser pequeños huesos en una fogata, pero increíblemente en los primeros análisis dijeron que esos huesos eran restos de animales, de roedores y de un perro, una negligencia garrafal. Ya para este momento, José se encontraba detenido por las contradicciones de sus declaraciones y aparte por las imágenes de las cámaras de seguridad. Los primeros exámenes psicológicos no delataron problemas mentales en el detenido. 6 meses después se supo que el agresor buscaba una cruel venganza por el divorcio propuesto por Ruth Ortiz, a lo que la madre pidió que pues de nuevo se examinaran los restos de los que decían ser de animales para descubrir pequeñísimos fragmentos óseos humanos. A casi un año de los hechos, el 5 de septiembre del 2012, el padre fue acusado de ser el responsable de acabar con sus hijos con premeditación y alevosía. Ya el 17 de junio del 2013 arrancaría el juicio. El psiquiatra forense Miguel Gaona dijo nuevamente que Bretón, José, no parecía tener ningún trastorno de la personalidad y que su perfil pues no coincidía con una persona agresiva y machista y aparte chisqueado. De hecho, se dijo que era un hombre muy hogareño que disfrutaba de las labores del hogar, planchaba, cocinaba, llevaba a los chicos al colegio, al médico, algo que sus conocidos corroboraron, que sus amigos estaban de acuerdo con esto. Pero pues este hombre, como ya te has de imaginar, era candil de la calle, oscuridad de su casa. La única que lo conocía a la perfección era Ruth, o bueno, pues a la perfección entre comillas, porque esto no me consta, pero estoy casi seguro que si hubiera imaginado lo que este hombre iba a hacer, jamás hubiera dejado que se fuera solo con sus hijos. Pero regresando, ya en el juicio, José negó haberles dado pastillas a los niños, diciendo que ellos eran lo mejor que le había pasado en su vida, su alegría. De hecho, hasta llegó a comentar: mi hijo no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. Pues no creas que al decir esto le temblaba la voz. El hombre era frío, sereno al punto que te pone los pelos de punta. Nunca perdió la calma, ni siquiera cuando su ex le dijo cara a cara que era un monstruo asesino. Durante este proceso se comprobó que el padre había planeado los hechos para darle rienda suelta a sus planes de venganza contra su exmujer. José Bretón tomó la palabra en la última audiencia del juicio para declararse inocente de los hechos, a pesar de que las cosas eran bastante claras, las evidencias. La fiscalía entonces señaló que había demasiadas pruebas, como te digo, en su contra, así que el 22 de julio del 2013 fue condenado a 40 años de cárcel. En marzo del 2015 rebajaron su condena a 25 años y esto fue posible porque todavía no se ha reformado el Código Penal que permite la prisión permanente y revisable. José podría salir de la prisión Herrera de la Mancha en el 2036, que tendría una edad de 65 años. Pero pues ahí no termina la cosa. Durante los primeros años que estuvo detenido, él seguía insistiendo en su inocencia, enviándole cartas a los medios de comunicación diciendo que unos sujetos se habían comunicado con él para decirle dónde se encontraban sus hijos. También inventó que la pequeña Ruth le había escrito a su abuela materna una carta donde decía: las personas que nos cuidan quieren hablar con papito. Por favor, abuela, deja que papito salga. Por otro lado, a Ruth este hombre le causa pavor y la verdad es que cómo no le va a causar un terror. Ella comentó en el 2015 a un periódico: no hay mayor maltrato psicológico que te puedan infligir que le quiten la vida a tus hijos, porque la muerte de tus hijos te la llevas a la tumba, dura para siempre. Y aclaró también que la pena de 25 años le parecía injusta. El mejor homenaje para mis hijos son mis ganas de seguir luchando para hacer todo lo posible por evitar asesinatos como los de ellos, no callar lo que pasó para que nunca se olvide y no se vuelva a repetir. Todo esto fueron las palabras de Ruth, de la madre. De igual forma, los psiquiatras que ahora lo estudiaron en profundidad finalmente declararon que es un psicópata completo, un narcisista, autoritario,
rencoroso, acaparador, celoso, controlador, obsesivo, agresivo, con cero empatía y ninguna capacidad para perdonar o tolerar nada. Ya en octubre del 2016, después de cumplirse 5 años de que sus hijos se marcharan, José Bretón se abrió el cuello con una navaja de afeitar que, para, no sé si sea buena suerte o mala, pero lo salvaron. Esto ya lo he intentado varias veces, que en mi opinión creo, si es que todavía tiene conciencia, que lo hace porque esa culpa lo corroe, pero como te digo, esto no me consta. De igual forma, en aquellos años seguía sosteniendo su inocencia. La única que lo visita todavía es su madre Antonia. Es un preso con buena conducta que trabaja en unas oficinas de la prisión y en la enfermería y cobra alrededor de 90 euros al mes. José, el pasado mes de septiembre, reconoció el delito, pero dicen que esto solo lo hizo porque los presos, después de cumplir un cuarto de la condena, pueden tener permiso para salir durante un corto periodo y luego regresar a prisión, con la única condición que hayan reconocido el delito y se muestren arrepentidos. Así que hay quien dice que este arrepentimiento es falso. Hola, me llamo José Bretón y estoy aquí por haber asesinado a mis hijos, a mi José y a mi Ruth. Estuve 15 días planeando todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, que los niños no sufrieron, yo jamás les haría daño. Lo que yo hice es lo peor que puede hacer un ser humano. Esto fue lo que declaró José y su arrepentimiento, que en lo último, digamos que no miente.